La llamaban indeseada. Nadie la quería. Un vaquero llegó y la vio como nadie la había mirado antes. Primavera de 1873. Clearwater dormitaba entre colinas aún frías. El río abría trazos de agua perezosa, y el camino al asentamiento levantaba una nube de polvo al paso de los pocos carros que llegaban desde el este. Los tejados de pizarra y las chimeneas echaban humo en la mañana. Era un pueblo en los bordes del mapa, una tienda general, la oficina del condado con su placa de latón, una capilla de madera con bancos gastados donde la comunidad se reunía los domingos, y junto a la puerta de esa capilla, una figura que todo el mundo conocía sin querer mirarla a la cara. Rosina estaba sentada en el escalón. Su vestido había visto mejores estaciones hace años. La tela, lavada y remendada, colgaba de sus hombros como si conservara todavía la forma de unas esperanzas ya marchitas. Tenía las manos limpias, pero surcadas por finas cicatrices que el sol delineaba con respeto. Miraba al frente, sin que sus ojos intentaran esquivar el jadeo de los murmullos que la rodeaban. En su regazo, una carta doblada a medias, nunca enviada, reposaba como un secreto que se negaba a morir. Los vecinos hablaban bajo, como quien no se atreve a pronunciar un nombre en alto. Dicen que la abandonaron en el altar. Dicen que no tuvo dote ni quien responda por su apellido. Dicen también cosas con sonrisas duras, como si la moral del pueblo se mantuviera firme señalando con dedos invisibles. Se referían a ella con la misma frialdad con la que se mira a una herida vieja, con curiosidad y con la intención de que no supere el umbral de la puerta. Víctor llegó con el polvo pegado al abrigo y la luz de la primavera en la boca del tiempo. Iba de paso, o eso diría después. La verdad, vino buscando provisiones y un mapa de tierras que le permitiera asentar lo que llevaba años soñando. Un lugar propio, una cerca bien plantada, una casa que resistiera inviernos como un puño cerrado. Tenía la cara curtida por sol y viento, las manos con callos como mapas y un silencio que no buscaba compañía fácil. Esos ojos sabían mirar, no como buscadores de fama o de presa, sino como quien reconoce herramientas olvidadas. Lo que vio, cuando se detuvo a preguntar por la taberna y el pan, fue a Rosina. No la vio como un rumor. La vio con la claridad con la que se reconoce una pieza que encaja cuando se ha perdido en el taller. No hubo conmoción cinematográfica, ni proclamaciones para la plaza. Fue un gesto apenas. Se acercó, preguntó al tendero por la mujer de la capilla, y en la oficina del condado pidió una licencia de matrimonio, como quien sugiere un trato más que un trámite. Las palabras que dijo tenían la concisión de los hombres acostumbrados a decidir con poco ruido: quiero casarme con ella, hoy. En Clearwater, las licencias no siempre eran ceremoniosas. El señor Haskins, funcionario de voz grave y cejas que se pegaban a la frente como aletas, entregó la fórmula con la misma neutralidad con la que pesaba sacos en la ventanilla de la oficina. Nadie esperó una gran serenata. La capilla no organizó fiesta. El predicador local, figura conocida y necesaria, asintió como quien consiente en algo menor. Las costumbres del territorio eran prácticas: un sello, una firma, 2 testigos. Así, con papeles y manos firmes, Víctor reclamó a Rosina. Ella aceptó. No hubo llanto teatral, ni gritos, ni promesas vacías. Alzó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, dijo su nombre sin plateado temor: Rosina. La voz le sonó entera incluso a ella. Quizá pensó en la carta no enviada. Quizá en la soledad tan conocida que por fin encontraba una ruta hacia algo distinto. Su aceptación no fue sumisión. Fue un cálculo profundo y humano. Era la decisión de una mujer que medía sus posibilidades con exactitud, y prefería construir a esperar, a que el viento solucionara lo que nadie sembró. Salieron sin cortejo. Un vecino dejó un saco de harina en la puerta. Otro barrió el escalón donde ella se había sentado. Al alejarse, los que la criticaron miraron de reojo, como quien observa el curso de un río nuevo.
El pueblo siguió su vida, removiendo cenizas cotidianas, y esa misma tarde el carro de Víctor se perdió entre los álamos camino al norte, hacia la homestead que había comprado meses atrás por el precio de esfuerzo y noches sin descanso. Si esta historia te está llamando la atención, quédate conmigo hasta el final. Hay cosas pequeñas que cambian el curso de una vida. El viaje fue corto en distancia, pero largo en mudanzas internas. El paisaje se abrió como una página. Praderas salpicadas de flores que apenas asomaban, fragmentos de bosque, una colina donde el viento señalaba hacia el norte con las manos abiertas. Víctor conocía cada curva. Se detenía a engrasar la embocadura del arado, a examinar una viga, a alinear un poste. Rosina lo observaba con ojos que aprendían. No era que ella no supiera del trabajo. Sabía, había trabajado antes, pero muchas de sus tareas en la última estación habían sido de espera. Remendar un vestido roto, asir la taza de té con manos que aprendieron a sostener ausencias. Aquí, la tarea reclamaba otra forma. Madera que apilaba para el invierno, surcos que solicitaban una persistencia nueva. La casa de Víctor era modesta. Una estructura de troncos con una chimenea central, ventanas que miraban al este y un porche que crujía contando inviernos pasados. Dentro, había cosas que hablaban de su dueño. Una silla alta, una manta con hilos rojos remendados en las esquinas y un anillo de plata guardado en un cajón, pulido hasta la semilla. Rosina lo encontró todo sin prisa. Las pequeñas escenas del hogar comenzaron a enseñarles el lenguaje de la convivencia. Él le enseñó a ensillar, a leer la postura de los caballos, a comprender cuando un animal pedía agua antes que alimento. Sus lecciones eran prácticas, sin frases grandilocuentes. Mostraba y dejaba que ella repitiera hasta que las manos memorizaran la secuencia. Ella enseñó a amasar pan de maíz, a reconocer la textura exacta de una masa que promete un pan tibio y firme. En la primera noche que compartieron comida en la mesa redonda, Rosina llevó al pueblo el pan aún humeante, y Víctor puso en la mesa una ración de tocino que había ahumado. Fue un festín sencillo que, sin embargo, tenía la solemnidad de lo que se construye con trabajo. La convivencia trajo sus silencios. Había horas en que cada uno hacía su tarea y, en lugar de separarlos, esos silencios tejían un tejido. Víctor, de tanto usar las manos, dejó de decir tanto. Rosina, sin embargo, encontró maneras de hablar con el mundo. Un hilo rojo cosido en el borde de una manga. Una carta que no se enviaba pero que se reescribía con regularidad en su mente. Ambas cosas podían ser actos de fidelidad consigo misma. No deseaba borrar su historia anterior. Solo se proponía que los próximos días la añadieran sin borrones. Las manos, al fin, contaban más que las palabras. Pequeños gestos se volvieron pruebas de afecto. Víctor dejando la puerta del granero abierta para que ella no tuviera que hacerlo con las manos llenas. Rosina llenando el bolsillo del abrigo de él con pan para las jornadas largas. En una ocasión, después de un día de lluvia que había hecho cuajar barro por todas partes, ella encontró una vieja manta y con hilo grueso cosió un bolsillo extra para que Víctor guardara su navaja sin que se oxidara. Era un arreglo sencillo que decía: «Veo lo que te falta, más allá del ruido». El tiempo se contaba en estaciones y en labores. La primavera dio paso al verano de siembras. Las cercas que habían empezado como postes torcidos se transformaron en líneas firmes. La tierra respondió con tímidas hojas. Cada avance era celebrado en silencio. Un poste bien clavado, una teja nueva, un montón de fardos de heno embalado con cuidado. La vida rural exige una paciencia que refina a las personas. Los éxitos llegan después de repetir la misma acción hasta que ésta no hace ruido. Durante esas mañanas largas, se forjaban las certezas que no requieren discursos. Había, sin embargo, una sombra del pasado que no desaparecía con la labranza. Rosina guardaba una carta que nunca había entregado, y a veces, cuando el viento golpeaba la casa,
Sus dedos buscaban el pliegue como quien procura medir si las palabras que no se dijeron todavía tenían peso. No era rencor. Era la evidencia de un tiempo donde no supo a quién pedir un refugio. Lo que aprendió en su vida anterior no la definía por completo, definía sus límites. Con Víctor, esos límites se exploraban con respeto. Fue en un mes de finales de otoño, cuando las hojas ya no discutían entre sí y el cielo parecía más serio, que sucedió lo que no estaba escrito en ninguno de los planes. Habían salido a revisar las cercas al amanecer. Una llovizna fina había calado la tierra y el aire olía a metal y a leña mojada. Volvían al amparo de la casa cuando oyeron un sonido que no pertenecía al campo. El gemido leve y apagado de una respiración demasiado pequeña para el paisaje. Se detuvieron junto a un viejo cobertizo, una construcción de tablas que servía de refugio a herramientas y a historias. Allí, acurrucados entre paja húmeda y una manta rota, había dos niños. Uno, más grande, de ojos que ya conocían la desconfianza. El otro, pequeño, con las manos sucias y los dedos pegados por el frío. Llevaban prendas que eran una mezcla de lo que alguien había arrancado del tiempo. Mangas sin par, calcetines remendados, una bufanda que había sido de otra persona. Ninguno llevaba más que un suspiro de esperanza. Rosina se inclinó sin pensar. Su cuerpo reconoció la urgencia sin preguntarse por qué. Metió la mano en la paja y tocó una frente que ardía de frío. Le quitó la bufanda con cuidado, la envolvió alrededor de los hombros del chico mayor, y con una voz apenas más alta que la que se usa para llamar a los animales, le dijo: «Ven con nosotras, calentaré tu té». Víctor miró la escena sin prisa. El vaquero entendía de lugares donde la gente se pierde por indolencia o por elección. Había visto huérfanos en las estaciones anteriores, rostros ávidos de pertenecer. Le bastó un gesto. Tomó la manta del hombro y la ató mejor contra el viento. Luego dijo: «Subid al carro. Llevaremos leña y algo de pan. Aquí no es sitio para quedarse». Su voz tenía la simple autoridad de quien no se enamora de la exposición, sino de la acción. La decisión de acoger a los niños no fue un acto impulsivo. Había leyes, papeleo, miradas futuras. Había también la cuestión del qué dirán en Clearwater si traían a los pequeños al hogar de quienes, hasta hace poco, no eran considerados dignos. Aún así, la elección se materializó en el desplazamiento práctico: encender fuego, preparar una taza de avena caliente, envolver pies con trapos secos. Rosina se movió con la rapidez de alguien que decidió que la compasión debía ser medida en gestos, no en declaraciones. Esa noche, mientras la chimenea devolvía calor a la estancia, los dos niños se acomodaron entre mantas. El mayor, que se llamaba Ryan según lo dijo después en un murmullo, sostuvo un libro pequeño que alguien le había dado. Era un volumen de fábulas con ilustraciones borrosas, y Ryan lo tocaba como quien toca una reliquia. La más pequeña, Ruthie, tenía el rostro redondeado por el frío y la costumbre de desacreditar palabras grandes. Rosina le tomó la mano y le puso dentro un trozo de pan. Al hacerlo, su propio temblor interior pareció aflojar. El acto de acoger provocó miradas distintas en Víctor. El vaquero vio en Rosina algo que hasta entonces había entendido con reservas. Una decisión que no pedía permiso. Ella repartía abrigo, pan y nombre. En su mirada hubo una certeza que no requería de títulos. Le gustó verla así, fuerte, sin aspavientos, maternal sin perder su sostén femenino. No era un regreso a un papel que el pueblo hubiese imaginado. Era el surgimiento de una figura nueva, de aquella que cuida porque sabe hacer el mundo más habitable. Las primeras semanas que siguieron a ese encuentro estuvieron llenas de gestos organizadores. Se visitó al señor Haskins para preguntar sobre la potestad de acoger menores sin progenitores. Se buscaron testigos en el pueblo que firmaran como padrinos provisionales. Se pidió ayuda a la señora Corbin, la viuda que tenía quien vendiera alguna prenda extra o una pequeña porción de tierra. No se ocultaron las realidades. Los niños tenían hambre de antelación.
debían ser registrados y protegidos, y la comunidad tendría que aceptar su presencia. Todo eso implicaba papeleo y conciencia. Pero entre la burocracia y la tierra, la casa encontró una nueva madera. Risas infantiles que resonaban con timidez, pasos que aprendían el ritmo de la casa. Rosina se encargó de la ropa. Con los dedos que ya conocían el hilo, remendó mangas, cosió botones y reforzó los hombros de camisetas que de pronto eran demasiado grandes. En cada puntada dejaba un hilo rojo, una pequeña marca de identidad que tenía el propósito de decir, aquí pertenecerás. No era superstición, era señal de que alguien había pensado que la pertenencia se puede bordar. Los libros se multiplicaron. El volumen de fábulas pasó a ser leído en voz alta por el mayor, y poco a poco, la casa adquirió el ruido dulce de las lecturas nocturnas. Víctor, por su parte, ajustaba el granero para asegurar un cuarto más. Su trabajo no se reducía a la mano que golpea un clavo. Era también la economía necesaria, el reparto del tiempo para llevar leña al invierno y comprar harina con las reservas de la venta de pieles y de algún ganado. Ajustaba cuentas en una libreta, rozaba con la punta del lápiz la cifra que debía ahorrar para comprar una parcela contigua, la que soñaba que sería el sello definitivo de su asentamiento. A veces lo miraban las estrellas y pensaba en el valor real de una cerca bien plantada. Rosina sabía que ese sueño le pertenecía, y sin embargo, no lo discutía como reclamo. Se sumaba. La llegada de los niños no borró las voces de Clearwater. Al principio, algunos vecinos miraron con recelo y otros con sorpresa. El chisme se transformaba en preguntas. ¿Quiénes eran esos pequeños? ¿Por qué un matrimonio tan reciente se arriesgaba a añadir una carga? Las conversaciones en la tienda general incluyeron teorías y temores. Listos para señalar faltas, los cuerpos de opinión del pueblo no tardaron en encontrar algo de qué hablar. Pero cuando alguien necesitó una tabla, o cuando una de las vacas del rancho vecino paró de dar leche, fueron Víctor y Rosina quienes acudieron. El tejido social se restablecía no por palabras, sino por hechos. En esos días, Rosina fue más visible en la comunidad. No como un objeto de discusión, sino como una manos que trabaja, cosía, prestaba pan, cuidaba de los críos de otros cuando sus madres iban a labrar. Sus gestos iban ganando un respetuoso rumor. La vieja humillación que la etiquetó como indeseada no se evaporó de golpe, pero perdió su potencia. Las personas la veían reconfigurada por actos que hablaban mejor que los juicios. Víctor, en sus pocas palabras, reconocía públicamente su presencia. Rosina hace el pan que sostiene el invierno, decía a quien preguntara. No era elogio ostentoso, era constancia en una frase. Aún así, la sombra de su pasado la seguía rondando por las noches. Había una ocasión en que, mientras Rosina cosía junto a la ventana, el recuerdo de la carta afloró tan fuerte que tuvo que guardarla bajo el colchón para poder continuar. No era culpabilidad lo que pesaba, era una historia que se negó a deshacerse sin antes ser reescrita. Por eso, cuando un joven del pueblo insinuó con ligereza que los niños podían llegar a ser problema, Rosina respondió con una firmeza tranquila. Estos críos ya tienen un hogar esta noche. La frase no admitía disputa porque se apoyaba en la realidad. La chimenea encendida, las mantas, las voces que les leían cuentos. El invierno se asomaba con la primera nevada, y con ella llegaron pruebas que no estaban en los libros. Las rutas se cerraban, el comercio se reducía, y la leña que parecía abundante se convertía en una moneda de supervivencia. Fue entonces cuando la pareja comprendió que las palabras no bastaban, que la comunidad podía decidir ayudar o mirar a otro lado, a la puerta. El predicador, que alguna vez simple figura en la vida cotidiana, trajo consigo un paquete de carbón y una mirada en la que había respeto por la acción más que por la bendición. No todos los días fueron de lucha. Hubo mañanas en que el sol rompía la nieve y el porche se llenaba de niños que corrían con gorros de lana. Hacía de la casa un lugar donde las risas se ensamblaban con el humo.
Las manos de Rosina y Víctor se cruzaban en la tarea diaria, y en esa economía de las pequeñas cosas. El amor tomó una forma que no necesitaba discursos. Era movimiento. Era sostén. Una tarde, después de que Ryan devolviera un libro a la estantería, Víctor tomó en sus manos el anillo de plata que llevaba en el cajón, y en un gesto sin ceremonia, lo deslizó por el dedo de Rosina. Ella no gritó, ni cayó en arrumacos. Simplemente aceptó, como quien reconoce la solidez de un acto. Pero no todo podría resolverse en el calor de la chimenea. El granjero del norte planteó una reclamación sobre parte de la tierra contigua que Víctor aspiraba a comprar. La viuda Corbin, que tenía tierra para vender, dudó en cerrar trato mientras las cuentas fueran inciertas. Las estaciones se volvieron recursos limitados. Había que comprar tierra antes de la nieve espesa, cercar lo ya comprado y registrar a los niños si la ley no iba a mirar con indulgencia. Todo eso exigía tiempo y cifras, conciencia y apoyo externo. En una de esas noches de mesa compartida, cuando las estrellas estaban tan claras que parecía darse un inventario de nombres, Rosina tomó la carta no enviada y la abrió por fin. No leyó sus primeras líneas en voz alta. No hizo un espectáculo de la memoria. La carta, con tinta desvaída, hablaba de promesas rotas y de nombres que no habían respondido. Al desplegarla, la mujer dejó que Víctor la viera. El vaquero, que no solía preguntar demasiado, leyó en silencio. No ofreció explicaciones ni consuelos grandilocuentes. Puso una mano sobre la hoja como quien sella un pacto. Lo que fuiste queda. Aquí te ayudaremos a hacer lo demás. La estación se cerró con una primera gran nevada que transformó los campos en blancas llanuras. Los niños, que antes habían temblado de frío, ahora jugaban a buscar rastros en la nieve. El mayor, Ryan, aprendió a identificar huellas de liebre y a distinguir el susurro de un ave entre los árboles. El invierno es un maestro activo. Exige trabajo, pero también enseña a mostrar el valor de las pequeñas victorias. Cuando el frío apretaba, la comunidad respondió con pequeñas ayudas. Una provisión de carne de un vecino que había cernido su excedente. Una manta extra que la señora Corbin dejó junto a la puerta con un papel que decía, para quien lo necesite. En la calma helada, sin embargo, algo se acercaba que no estaba en ninguna previsión. Un rumor de compra de la parcela contigua por parte de un forastero rico. La posibilidad de ampliar sus tierras y asegurar un futuro para los niños puso a ambos en una encrucijada. Había que reunir dinero, persuadir a la señora Corbin, y a su vez, defender ante el vecino la legitimidad de asegurar la tierra. Víctor se dedicó a calcular horarios, a vender algunos pellejos y a realizar trueques. Rosina, por su parte, emprendió un plan que parecía pequeño pero era precioso. Preparar paquetes de semillas y cuidado de hortalizas para vender en el mercado de Clearwater. La economía del hogar no era heroica, era una suma de constancias. La escena que marcó un antes y un después, que cerró ese ciclo del primer invierno, fue una mañana en la que la nieve se había convertido en corsé y el viento soplaba con un carácter decidido. Al salir a la puerta, Víctor encontró una nota clavada en el poste del corral. Alguien había dejado un aviso público, no muy grande, que anunciaba la venta de la parcela de la señora Corbin. Había una cifra y la promesa de vender a quien la pagara antes del fin de la estación. Era una oportunidad tan clara como exigente. Se acercó al rancho con la libreta en la mano y la decisión en la mandíbula. Rosina lo miró con calma. No necesitó empujar ni suplicar. Sabía que la compra era el cierre de un sueño, que a la vez habría otro. Convertir la casa en una granja con límites, un nombre en los mapas del condado, un lugar donde los niños no fueran meras sombras. Lo que siguió, sin embargo, no sería una consumación inmediata. Contaba con papeleo y resistencia, con la petición al señor Haskins, y con la necesidad de convencer a la viuda. También contaba con la mirada de Clearwater,
que tendría que reconocer no solo el matrimonio sino la familia naciente. Una tarde en la que la niebla se pegaba al valle como una prenda olvidada, Víctor y Rosina bajaron la escalera de la oficina del condado, con las manos vacías de papeles pero llenas de planes. Ryan y Ruthie corrían delante, con una resaca de risas que hacía más cálido el paso. Mientras caminaban de regreso por el sendero que llevaba a la Homestead, Rosina vio por primera vez a la niña de la capilla, aquella que alguna vez había sido indeseada, transformada por la suma de actos. La etiqueta que otros le habían pegado le parecía ahora tan ajena como una prenda usada por equivocación. Se sentó en el porche, dejó la carta a un lado, y con un hilo rojo, cosió 2 bolsillos nuevos en el abrigo de Ruthie. Sus dedos se movieron con la delicadeza de quien escribe un lastre a favor de la vida. El amanecer siguiente sería decisivo. Había que presentar una oferta a la señora Corbin antes de que la nieve hiciera imposible toda transacción. Iban a necesitar testigos, promesas, la presencia de alguien con solvencia y la voluntad de la vejez de la viuda. Salieron antes del sol, cada uno con un pensamiento que no pronunciaba. La posibilidad de que todo aquello que habían construido pudiera ampliarse o que, por el contrario, la tierra quedara fuera de su alcance. El camino hacia la casa de la señora Corbin era lento. El viento empujaba trozos de nieve que brillaban como sal en la luz. Víctor sostuvo el volante con firmeza. Rosina, junto a él, repasaba con la memoria qué decir, cómo pedir. Los niños se asomaban entre mantas y, al tiempo que se acercaban, la mujer que vendía la parcela observaba desde su puerta. Tenía la espalda doblada por la edad y el gesto de quien guardaba una fortuna de recuerdos en cada surco de su rostro. Al verlos, su expresión fue primero de sorpresa, luego de una curiosidad que no se esforzaba en ser amable. Antes de que pudieran hablar, apareció en la calzada otro hombre, un comprador potencial, alto y con botas bien lustradas. Llevaba consigo la seguridad de quien cree que la propiedad se gana con la billetera. Se presentó con palabras que sonaban a promesa de futuro. La viuda lo escuchó con la misma prudencia con la que uno sopesa una moneda. Víctor sintió la tensión crecer. Entendió que la pelea no sería solo por dinero, sino por la forma en que la comunidad juzga la capacidad de quienes no tienen apellido conocido. Rosina apretó el carrete de hilo rojo en el fondo del saco. Era un gesto pequeño, un amuleto de trabajo. Mientras los hombres discutían cifras y asomos de oferta, Rosina se adelantó y habló con la señora Corbin. No lo hizo con discursos acerca del pasado, sino explicando su proyecto: cercas, niños, continuidad, pago en plazos si era necesario. La conversación fue directa, sin palabras grandilocuentes, pero cargada de verdad. La viuda la miró, midió su postura, y durante un instante que duró como lo que tarde una máquina en engrasarse, pareció decidir. Lo que iba a obrar dictaría el siguiente invierno para muchas vidas. En el momento en que la señora Corbin suspiró y asintió con una gravedad que no se despegaba de la edad, Víctor volvió a sentir la certeza de que unas cuerdas se estaban tensando para convertir el sueño en realidad. Aún así, faltaba un paso: formalizar la venta, que el señor Haskins diera fe, y que la comunidad aceptara a los nuevos vecinos. No era una cuestión de romanticismo, era una obra de logística. Pero ese mismo atardecer, cuando regresaban por el sendero con los niños dormidos en el carro, alguien en la plaza los miró y murmuró: «Parece que la indeseada ya compró tierra». No fue una ofensa completa, sonó más bien a sorpresa resignada. Antes de que la noche cerrara del todo, Víctor cerró la libreta donde había contado las monedas. Rosina guardó la carta que había abierto y cerrado 1000 veces, y en la mesilla dejó el anillo de plata que había colocado una tarde sin ceremonia. Afuera, el viento barrió la nieve con un tono que prometía inviernos más duros y primaveras nuevas. Dentro, las voces de los niños se mezclaban con el sonido de la madera que se acomodaba. La casa, con su nueva carga de vida, tenía ahora el ruido prolongado de una convivencia incipiente. El filo de la estación siguiente trajo consigo otras decisiones: cercar la parcela,
registrar a los niños oficialmente, buscar testigos que respaldaran su petición ante la oficina del condado. Todo ello requería no solo dinero, sino una forma de validación social que Clearwater aún no había terminado de conceder del todo. Había quienes miraban con recelo a la mujer que antes llamaron indeseada, y que ahora, con manos fuertes y palabras moderadas, reclamaba su lugar. Había quienes, en cambio, empezaban a respetarla por lo que hacía, por la forma en que cuidaba y por la manera en que, sin prisa, transformaba la casa en familia. Cuando la nieve cedió a las primeras gotas de primavera, Ryan encontró en el corral un viejo libro de mapas que perteneció a un viajero y lo llevó a la cocina para mostrárselo a Rosina. Al abrirlo, descubrieron trazos de lugares lejanos y nombres que significaban que el mundo era más grande que Clearwater. Ella tocó el papel con la misma curiosidad que una mujer que no pide permiso para sorprenderse. Víctor observó, en su gesto tranquilo, una paz que no necesitaba afirmaciones. Era el reposo de quien, por fin, había encontrado compañía en la construcción. Sin embargo, la formalización de la tierra aún no estaba resuelta del todo. La señora Corbin requería la mitad del precio en efectivo. El comprador adinerado seguía merodeando con su promesa. El tiempo apuraba, las semillas debían comprarse, la valla levantarse. Era un momento donde la perseverancia y la red de la comunidad se iban a probar. Víctor y Rosina se miraron una noche, frente a la chimenea, y, sin hablar demasiado, sabían que la lucha por la tierra era también por la dignidad, por mostrar que una mujer que alguna vez fue llamada indeseada podía ser pilar de un hogar. El cierre del ciclo aún estaba lejos. Había cuentas que cuadrar, papeles que presentar, y la mirada de Clearwater que todavía no terminaba de aceptar la nueva figura. La vida, sin embargo, seguía su curso entre pan nuevo, cercas levantadas y niños que aprendían a nombrar las estaciones. Y en el centro de todo eso, Rosina trabajaba con la paciencia de quien sabe que la redención no es un milagro repentino sino la suma de actos: amasar, coser, leer cuentos, responder por la comida y por el abrigo. Una mañana, cuando la nieve se retiraba dejando barro y promesas, un grupo de hombres del pueblo se reunió en la tienda. Intercambiaban opiniones sobre quién debería ser llamado testigo en la compra de la parcela. Mientras tanto, Víctor, con la libreta en la mano, caminó hacia la tienda y volvió a proponer un trato: pagar en plazos y ofrecer trabajo a quien hiciera falta. No pidió favores, ofreció continuidad. La señora Corbin pensó en su infancia, en quién le cuidaría la tierra cuando ella no estuviera. Al final, se dio a la idea de vender a unos que, aunque no robustos en dinero, tenían algo más: un plan y manos dispuestas. Lo que sucedió después marcó otra estación en la vida de los que habían sido marginados por palabras. Aún no era la boda pública que la comunidad recordaría algún día. No era la confirmación definitiva de que la mujer había dejado de ser indeseada. Era más bien el acto cotidiano y persistente de transformar una parcela en hogar. Con postes bien plantados, 2 cuartos más y una cerca que cruzaba la colina, la promesa empezó a tomar forma tangible. Una tarde, cerca del final de esa primavera temprana, mientras los niños jugaban en la orilla del río y el sol se dejaba besar por la pradera, alguien trajo noticias. El predicador hablaba ahora de organizar una celebración pública. No era un gesto del cielo, sino de la gente. La comunidad, viendo la constancia, había decidido reconocer el esfuerzo. Rosina lo escuchó sin buscar ovaciones. Lo que le importaba era otra cosa: más pan, más libro, más manos en la tierra. Pero la idea llegó hasta ella con un calor que no esperaba. Ser reconocida por su propio pueblo significaba menos rumores a sus espaldas y más recursos para los niños. Al caer la tarde, con el porche bañado por una luz que parecía acuñar los objetos, Rosina volvió a guardar la carta no enviada. Esta vez no era un objeto de dolor. La dobló con cuidado y la escondió en un cajón junto a unas fotografías recortadas. En el cajón, junto al hilo rojo que ahora había aparecido en varias prendas,
había puestos los fundamentos de una nueva historia que no borraba la vieja, pero la hacía menos decisiva. La vida continuó, tejida por rutinas y pequeños sobresaltos. Los vecinos trajeron canastas con manzanas para celebrar el cierre de una venta. Ryan y Ruthie empezaron a dormir sin despertarse por el miedo. Víctor plantó el primer poste de la cerca, y cuando volvió a casa, olió a madera y a sueño. Rosina, al verlo, dejó la jarra y se acercó para ayudarle, sin dramatismos, solo con su presencia. El gesto fue sencillo, y decía más que cualquier declaración. Hicimos algo juntos. En la cocina, el pan seguía saliendo humeante, y la casa empezaba a oler a harina y a futuro. La comunidad se abrieron ventanas, menos recelosa y algo más tolerante. Todavía existían miradas que preservaban un juicio antiguo, pero su poder había menguado ante la evidencia. Aquella que llamaron indeseada, tejía una vida que incluía a todos. Y sin embargo, en el fondo quedaban pruebas pendientes. El registro formal de los niños, la venta de la parcela, la aceptación completa de Clearwater. Eran asuntos que demandaban tiempo y paciencia. Aquella historia de reparación no iba a cerrarse por una sola venta, ni por una ceremonia breve. Requería estaciones enteras de trabajo. Cuando la noche cayó, la casa se quedó con su luz amortiguada y el crujir de la madera. Afuera, el viento se llevó las últimas sombras del día y las estrellas comenzaron a mirar desde arriba como espectadores antiguos. En la mesa del porche, junto a la jarra vacía, quedaba la libreta con las cuentas de Víctor, y al lado, el libro de fábulas abierto en la página de un cuento que hablaba de un viajero que encontró su sitio en un lugar que nadie miraba antes. Era un tiempo de transición, todavía sin conclusiones, con la tensión de lo que podía ser y la certeza de lo que ya se había hecho. La vida en la frontera seguía su mandato. Pediría más pruebas y premiaría la perseverancia. En el silencio de la noche, Rosina se acercó a la cuna improvisada donde Ruthie dormía. Le dejó un hilo rojo en la mantita, como una marca de pertenencia. Luego, sin aspavientos, salió al porche y miró hacia el camino por donde Clearwater respiraba bajo la luna. Allí, en el borde del porche, Víctor apareció a su lado. No necesitaron palabras esa hora, bastó la compañía. Habían aprendido a sostenerse sin necesidad de grandes palabras. Bastó la compañía. Había noches en que, al cerrar la puerta, los sonidos del exterior se apagaban como ante un telón, y dentro quedaba el rumor de la vida, el crujir de la madera, el soplo del carbón en la chimenea, la respiración larga de los niños que ya no temían la oscuridad. Aquella compañía se había convertido en un tejido. No perfecto, pero suficiente para protegerlos de la intemperie. La primavera siguiente abrió su calendario con un gesto suave. Los almendros del vecino explotaron en blanco, el río volvió a cantar con más prisa, y el polvo de las vías dejó de ser enemigo. A la casa de Víctor y Rosina llegaron encargos pequeños como pedidos de pan, trabajos de costura para remendar camisas de labranza, y preguntas que antes nunca habrían recibido. ¿Podrías enseñar al hijo de la viuda a leer? ¿Me podrías hacer una colcha? Cada pedido fue un voto de confianza que se forjaba en la repetición. El predicador, hombre de hábitos medidos, se acercó un día sin sermón, con la propuesta de organizar una celebración pública. Lo hizo casi en voz baja, consciente de que la comunidad aún no estaba libre de murmullos. No es un gesto celestial, dijo. Es que la gente necesita ver con sus ojos. Rosina escuchó la idea sin buscar tribuna. Para ella, la boda no era prueba de valía, sino un cierre formal que facilitaría el registro de los niños y la seguridad jurídica de la parcela. Aceptó, entonces, no por vanidad, sino por necesidad práctica, un acto que ordenara la vida en papeles y miradas. Durante las semanas que antecedieron a la ceremonia, la pareja no cambió el ritmo de su día. Continuaron labrando, cortando leña,
y cosiendo con la misma manera diligente. Pero entre las tareas habituales se deslizaron detalles que eran, a la vez, preparativos y ofrendas. Rosina cosió un vestido nuevo con la misma sobriedad con que siempre resolvía una necesidad, sin encajes de moda, pero con una tela que recogía la luz de la pradera. En el dobladillo, en un gesto apenas perceptible, escondió 2 puntadas de hilo rojo, una para ella, otra para Ruthier. No era un gesto para lucir, sino una costura de pertenencia. Víctor, por su parte, no tuvo palabras grandiosas. Compró una banda de plata sencilla en la ciudad más cercana, y luego la limpió hasta que brilló con la modestia de lo duradero. Cuando la entregó, la primera vez, fue en la cocina, a la luz de la lumbre, como si aquel metal fuera más un compromiso cotidiano que una joya de exhibición. Ahora, en vísperas de la celebración pública, la envolvió en una tela y la dejó sobre la mesa junto a la libreta de cuentas. Era su manera de decir lo que no decía, que estaba dispuesto a seguir. La noticia de la celebración se extendió por Clearwater como el rumor de una lluvia esperada. Algunos miraron con reservas, otros con curiosa benevolencia. El mismo hombre que una vez había cuchicheado sobre la honra de Rosina, se acercó aquel día con 2 gallinas para el convite. Gesto de quien no repara en contradicciones si la necesidad aprieta. El tejido comunitario no se reconstruye de inmediato. Lo hace a base de ajustes prácticos y oportunidades donde la bondad se vuelve más rentable que la crítica. El día señalado amaneció limpio. Hubo un sopor de sol que parecía medir el tono de la jornada. La capilla de madera se vio más concurrida que antaño. Los bancos guardaron el rumor de mucha gente que había aceptado acudir por la curiosidad de ver cómo sería la mujer que una vez sentaron en el umbral del escarnio. Pero entre los asistentes había algo distinto. La mirada no buscaba humillar, sino entender. La ceremonia fue breve y sin retórica excesiva. Palabras sencillas del predicador, el intercambio de votos en los que cada uno pronunció lo que creía justo, el asentimiento de los testigos. Cuando llegó el momento de la banda de plata, Víctor la deslizó por los dedos de Rosina, con la misma serenidad con que había puesto cada poste en la cerca. Ella aceptó, no aguardando fanfarrias, sino con la elegancia de quien comprende la densidad de un acto. Allí no se consumaba la redención, se establecía una certeza administrativa y afectiva. Después de la ceremonia, en el porche de la tienda general, hubo pan compartido, jarros de sidra y el rumor de voces que se mezclaban con risas de los niños. No faltó quien recordara con desgana el pasado de la novia, pero las voces pequeñas quedaron perdidas entre las que celebraban la continuidad. Esa tarde, entre los regalos prácticos y las buenas intenciones, la señora Corbin se le acercó a Rosina. Tenía en las manos un pequeño baúl que había guardado años. «Tú y Víctor lo habéis hecho posible», dijo la viuda con la autoridad que dan los años. Rosina aceptó el baúl como quien recibe un legado. Dentro había herramientas antiguas y una libreta con apuntes de cultivos. Eran objetos para quien piensa quedarse. Ese gesto, más que cualquier ceremonia, fue la señal de que la comunidad comenzaba a alinear su convivencia con la realidad. Con la formalización de la boda llegó, también, la regularización de los niños. Los papeles del condado se llenaron con nombres que ya no eran sospechas sino filiación. Ryan y Ruthier, que habían pasado de ser sombras a personas con apellidos, comenzaron a recibir su lugar en la escuela del pueblo y en las listas de los que tienen derecho a recibir raciones en caso de escasez. Para Rosina, esos trámites fueron menos celebraciones que medidas concretas. Ya no había incertidumbre sobre quién cuidaría de ellos si algo les sucediera. La estabilidad administrativa les daba manos que se sostendrían a lo largo de los inviernos venideros. Los años que siguieron conservaron la lentitud hermosa de lo cotidiano. Hubo siembras que prosperaron, y otras que se perdieron por plagas o sequías. Tuvieron buenos inviernos y heladas que devoraron parte del heno. Pero cada derrota fue respondida con trabajo y, muchas veces, con la solidaridad de quienes estaban ya convencidos de que aquel hogar era más que una simple ocupación de tierra.
Las manos de Rosina se hicieron expertas en remendar cualquier cosa, desde un arnés hasta un corazón. Aprendió a reparar relaciones tanto como prendas, con conversaciones prácticas, con panes llevados a quienes temblaban, con la paciencia de quien sabe que la confianza no se impone, sino que se gana. Ryan creció con los mapas que había encontrado, y pronto descubrió que su curiosidad sería brújula. A menudo traía noticias del río, señales de aves, y un entendimiento de los ritmos que ayudaba a decidir el mejor momento para sembrar. Ruthie, por su parte, fue niña que atendía sin prisa a los hilos y a las palabras. Aprendió a leer con la voz de su madre y a contar con la habilidad de quien sabe administrarse. Entre los dos crecieron historias y compañeros de travesuras. A menudo, la casa parecía una pequeña feria donde los libros se disputaban con los juegos. Rosina no abandonó nunca la carta que había esperado por tanto tiempo. Había noches en que la abría y la volvía a cerrar, no para revivir el dolor, sino para constatar que su pasado existía y que ello no invalidaba lo que construía. Con los años, ese pliegue dejó de ser un peso y pasó a ser una referencia, un ejercicio de memoria que le permitía reconocer hasta qué punto la vida puede cambiar sin borrarse a sí misma. Una tarde de otoño, la carta terminó archivada en un cofre junto a la libreta de la señora Corbin, un lugar respetuoso para aquello que no requería venganza ni olvido, sino reubicación. La casa se fue llenando de objetos que hablaban de continuidad. Una estantería con más libros, un cobertizo que guardaba semillas, una vitrina con el cuenco donde Rosie amasaba el pan. El hilo rojo, que Rosina había empezado a coser como marca de pertenencia, proliferó en piezas de ropa, en pañales, en pequeñas insignias que los niños usaban como suerte doméstica. Nadie se preguntaba ya por qué existía aquella repetición de color. Los hilos eran parte del paisaje familiar, como las cercas o los árboles en la medianía del campo. Hubo días en que las viejas heridas se asomaban con forma de vecinos que aún recordaban el rumor inicial. Una mañana, durante el mercado, el hombre que antes había comentado su desdén se acercó tímidamente con una petición. ¿Podrías curarme una camisa? Rosina la remendó sin reproches y al devolverla, le entregó también un pan de maíz. El gesto fue minúsculo pero decisivo. Demostró que la reciprocidad puede cambiar el pulso de una comunidad tanto como una ley. Entonces la etiqueta que la llamó indeseada fue perdiendo tinta hasta quedar como una nota de margen olvidada. Con los años, los triunfos dejaron de medirse en papeles y se midieron en lo sustantivo. Un granero resistente, un huerto que daba tanto hortalizas como intercambio, y la sonrisa franca de los niños que ya no temían la noche. Víctor, que seguía siendo hombre de pocas palabras, encontró su forma de mostrar orgullo. Invitaba a los vecinos a ver la cerca, a probar el pan, a sentarse en la mesa. Cuando hablaba de planes, lo hacía con la serenidad de quien mide los recursos. Rosina, por su parte, se volvió figura de referencia, no por su pasado, sino por su aptitud para transformar emergencias en soluciones. Una tarde de verano, mientras el sol vaciaba la sombra y la casa olía a hierba recién cortada, llegaron cartas de la ciudad, señales de que la Homestead había sido incluida en el mapa del condado con un nombre oficial. Lo habían registrado como Granja del Arroyo. No era un triunfo de vanidades, sino la constatación burocrática de lo que la tierra ya atestiguaba. Una familia que ocupaba un lugar y lo cuidaba. Rosina miró la placa con la indiferencia de quien no necesita títulos, pero sus dedos la tocaron como quien sellara un pacto. A su lado, Víctor sonrió como quien confirma que los pasos se han dado con honestidad. El tiempo siguió su curso, sin prisa, como siempre. Ryan aprendió a leer el mapa con la mente abierta, buscando rutas que llevaran a otros parajes. Ruthie descubrió en las puntadas una manera de hacer comunidad, cosiendo mantas para quienes llegaban sin abrigo. La casa continuó siendo lugar de aprendizaje y refugio. La carta no enviada no apareció nunca en un acto grandioso de confesión.
Simplemente dejó de ocupar el primer cajón, porque ya no tenía por qué tener esa prioridad. Su presencia se había integrado en la trama de lo vivido. Cuando llegaron los años en que la pareja ya no trabajaba con la misma intensidad, se encontraron a menudo sentados en el porche, mirando cómo el día se despedía con su luz más suave. En esas tardes, la mano de Rosina buscaba la de Víctor y la encontraba con la facilidad de quien reconoce terreno propio. No necesitaban hablar. Los niños corrían a lo lejos, y de vez en cuando uno de ellos volvía a pedir un pan o a mostrar una liebre que había descubierto. Esos pequeños retornos eran las confirmaciones más seguras de que el hogar había echado raíces. El pueblo, con su habitual mezcla de olvido y memoria, había aprendido una lección sin proclamarla. La dignidad se sostiene con actos, no con etiquetas. La mujer a la que llamaron indeseada ya no respondía a ese nombre. Era Rosina, madre, dueña de un pan que sostenía inviernos, maestra de costuras y lectora de mapas. Y el vaquero que la había visto cuando nadie más lo hizo, mantenía su esencia simple. Un hombre que comprendía las herramientas del campo, y sobre todo, la fuerza de quedarse. En una tarde clara, con el cielo limpio y la pradera adormecida por el calor, Rosina caminó hasta el cercado y se quedó mirando la tierra que una vez parecía un sueño imposible. Tomó entre sus dedos el hilo rojo que había cosido tantas veces y lo contempló como quien lee un libro largo. No había grandes proclamaciones que hacer. Lo que había ocurrido era una suma de días: pan amasado, postes clavados, noches vigilando a los niños, un anillo de plata puesto sin estridencias, papeles firmados con la calma de quien sabe que se arriesga. Allá, en la lejanía, el río seguía su curso, indiferente a las alegrías humanas y, sin embargo, cómplice de aquellas vidas. Cuando regresó a la casa, el atardecer entró por la ventana y dibujó líneas doradas sobre la mesa. Víctor estaba sentado con la libreta cerrada, y por un instante, ella creyó que el tiempo se había detenido para ellos. Al cruzar la habitación, dejó la mano sobre la de él y sonrió. No hacía falta retomar el pasado. La transformación había sido discreta pero completa, tejida entre la costura y la noche. Puede que algunos aún encontraran motivos para hablar. Puede que la memoria de lo que fue no desapareciera del todo. Pero la mujer que una vez llamaron indeseada, y el vaquero que la miró como nadie, vivían ahora con la dignidad que solo da la pertenencia y el esfuerzo compartido. La última imagen que quedó en la mente de la casa ese día fue simple y suficiente. Rosina, colocando sobre la cuna de Ruthie una pequeña cinta roja. Un gesto, un sello cotidiano. Afuera, el viento rozó la hierba y pareció aprobar la calma reconstruida. Adentro, la luz se fue disminuyendo hasta que la noche tomó posesión de la estancia. La casa, con su madera curtida y su voz antigua, continuó su trabajo: acoger, nutrir y sostener la vida. Y en el centro de todo, la certeza de que la mirada de quien se atreve a ver puede, en efecto, cambiarlo todo. Si esta historia te conmovió, comparte y suscríbete para escuchar más relatos que celebran la fuerza de las pequeñas acciones y el poder de ser visto.